Hay un proceso antes del milagro. No es que uno llega, Señor, dame un milagro y lléname mi boca y Dios, no. Es un proceso. Pero para que entendamos un poquito, quiero que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer un poquito la historia de Naamán. Bueno, lo tiene, Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo y Naamán. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré carta al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rajó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para dar a este que envía a mí, para dar a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rajado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rajado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró delante de la puerta de Eliseo. Entonces Eliseo le envió el mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado le acercaron se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como a la carne de un niño y quedó limpio. Hasta ahí la palabra. Mire, Naamán, la historia del general Naamán es interesante, a tal punto que nos enseña que antes del milagro, antes de lo que le estás pidiendo, Dios tratará personalmente con nuestra vida. Cada vez que nosotros pedimos algo, o cada vez que usted se congrega, vio que siempre parecería que algo se levantara en contra. Y mucho escuché yo decir: mirá, si voy a la iglesia me pasa esto, me pasa el otro. Claro, porque Dios necesita primeramente comenzar a trabajar en nosotros. Dios necesita ir una piedra ahí como para ir golpeando, para ir sacando muchas veces lo que está en el corazón, porque por años está dentro de nuestras vidas. Entonces Dios va a trabajar personalmente por el mismo trato que tiene. El mismo espíritu tiene un trato con usted, otro conmigo, otro con otro, o sea, no es lo mismo. Dios trabaja en cada uno en el área que muchas veces nosotros peleamos, luchamos, tenemos y sabemos que está dentro nuestro, pero
Bueno, Dios sabe, entonces Dios va a tratar en esa área. Así que antes de pasar a otro nivel, Dios va a prepararte. ¿Me está entendiendo, verdad? Antes de que usted crezca en el Evangelio, viene una preparación, vendrá un mover espiritual, Dios quitará todo aquello que impida que vos puedas mantener lo que Dios te quiere entregar. Porque es muy fácil perder lo de Dios. Es más, hemos visto matrimonios solucionarse delante de Dios y hoy andan allá afuera. Hemos visto gente que han venido a pedir trabajo a Dios, no a nosotros, porque nosotros no, salvo que le podemos dar trabajo ahí al lado, ¿no? Pero, y consiguieron trabajo y después desaparecieron. Ahora no hay tiempo para Dios, se complica el horario, pastor, no podemos, bueno. Entonces Dios no le da a todos por iguales. Cuando hay un llamado, cuando hay un fuerte llamado, cuando Dios quiere darte algo, va a haber una preparación. ¿Y por qué algunos más y otros no? Porque algunos tienen la capacidad, por ejemplo, de avanzar, de no quedarse, y otros se conforman tal vez con poquito. Entonces Dios tiene que trabajar en el temor, en el miedo, en las dificultades que la persona tenga, primero para poderte dar las bendiciones que vos estás buscando. Por eso muchos de nosotros no recibimos completa la bendición, pero cuando hay una persona que Dios ve, que va para adelante, que no se queda por nada, que aunque se caiga se levanta, que aunque lo ofendan sigue para adelante, que aunque tenga que pedir perdón va y pide perdón, una persona que está alineada con Dios, que quiere ser bendecido, entonces comienza ahí un trato especial. No es con todo, porque no todos tenemos un llamado. En realidad el llamado está en todos, pero hay algunos que tienen la capacidad de salir más adelante, otros tal vez menos, porque dentro del cuerpo de Dios se necesita todo, cabeza, ojos, oídos, así es el cuerpo de Cristo. No todo vamos a hacer ojos, no todo vamos a hacer boca, no todo vamos a hacer oído, pero sí en el cuerpo de Cristo se necesita de todo. Entonces a uno más que a otros seguramente hay un trato. Naamán fue tratado fuertemente antes de recibir el milagro. Él necesitaba este milagro. Él era una persona de renombre. Fue tratado en el orgullo, fue tratado en la paciencia, fue tratado en el carácter. Y hermano, te digo, cuando Dios comienza a tratarte en estas áreas, te duele, te aseguro que te duele. Más cuando venimos nosotros arrasando en el mundo, como quien dice, yo me la banco, yo la puedo. Entonces todo eso tiene que caer a los pies de Cristo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, todo tiene que, es tratado, el carácter que uno trae de allá afuera, que no le podés hablar, que se te enoja, que cualquier cosita le molesta. Entonces Dios trata a la persona de una forma especial. Habían actitudes malas en él, de murmuración, por ejemplo, nosotros lo leímos recién. Habían actitudes malas, por ejemplo, de enojo, de fracaso, miedo al fracaso, o depender de sí mismo. Tenía que ir rodeado, tenía que alguien empujarlo, tenía que alguien decirle lo que tiene que hacer. Y todo eso comenzó un trato con Naamán. Ahora, fue tratado en todas las áreas. Fíjate la característica, cómo era antes de recibir el milagro. Era general del ejército del rey, un general que justamente, seguramente era respetado por todo el mundo, por todos sus súbditos, por los ejércitos, porque por medio de él Jehová dice que le había dado victoria. Entonces era respetado no solo en su país, sino en todos lugares. Había un respeto único, porque era el general. Era el hombre valiente, era el que había llevado al pueblo a la batalla y a triunfar. Dice que era varón grande delante de su señor. El rey lo tenía en alta estima. Era una persona seguramente orgullosa, seguramente una persona que decía, esto lo hice yo, gracias al rey, está pegadito al rey. Entonces todos le tendrían respeto, todos le tendrían un miedo, temor. Pero ¿sabe una cosa? Le tenían en alta estima, también dice la Biblia. Eso es ponerlo en alto. Una persona que está completamente en alta estima es una persona que siempre lo están agasajando, halagando.
una persona que está ahí activa, era usado por Dios para ganar batalla, era valeroso en extremo, dice la Biblia. Eso es lo que era Naamán. Pero era leproso. Seguramente la lepra de él no era contagiosa, porque si no, tendría que ser haber apartado. Pero sí había problema en su piel, en su carne. Y dice que una muchacha que fue justamente raptada o sacada de su lugar de origen, fue cautiva y fue a trabajar ahí a la casa de Naamán y le comentó si usted se contactara con un profeta que está en mi tierra, mi señor se sanaría. Y ahí comenzó todo. Él le comentó a Naamán, Naamán le comentó al rey. Dios tenía que tratar personalmente con Naamán antes de darle el milagro. Para él vencer su propia batalla, la que nunca pudo vencer. Una persona que había ganado miles de batallas, pero él no podía vencer esta. Lo pasa acá en la tierra, nos pasa en este tiempo. Muchos dicen, ¿por qué este virus? Y muchos le tienen más temor al virus que a Dios. Mucha gente le tiene temor, miedo de qué va a pasar, pero no buscan a Dios. Dios hablando continuamente, Dios tratando con la humanidad continuamente. Pero la gente no entiende que cuando nosotros nos volvamos a Dios, muchas de las cosas que están pasando en la tierra van a comenzar a ceder, van a empezar a retroceder. Porque es necesario, iglesia, que Dios gobierne en la humanidad. Toda rodilla se va a tener que doblar delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenía que tratar para vencer esa propia batalla. La lucha interior era más fuerte que la exterior. Ahora imagínense una persona que continuamente estaba batallando, ganaba batalla, y llegaba y se sacaba la armadura y quedaba al desnudo, todo lastimado, con llagas, y no poder hacer nada. Era muy fuerte para él, yo me imagino por el orgullo, me imagino por el lugar, por la posición donde estaba. Porque él estaba en una posición de halago, pero así como estaba tenía que andar vendado, así como estaba tenía que esconderse, así como estaba tenía dificultad. Mientras que ponía la armadura, como los pasa a muchos de nosotros, nos ponemos la armadura y salimos al mundo a pelear, a luchar, a batallar. Y esa armadura es una coraza, le peleamos a todo el mundo, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, creemos que Dios está con nosotros, pero la armadura te hace más fuerte. Pero después llegamos a la casa y nos quitamos la armadura y nos encontramos débiles, nos encontramos con problemas, nos encontramos con temor, con miedo. Por eso que muchas veces también a este hombre le pasó lo mismo, lo que le pasa a mucha gente, que por no entender que tiene que gobernar Dios en nuestras vidas. Entonces, encontramos con nos mostramos vencedores delante de los hombres, pero ¿cuánto nos cuesta vencer, por ejemplo, nuestro carácter? Nosotros podemos salir afuera, había gente piquetera, ¿cuántos han sido piqueteros? Iban al frente y hacían un montón de cosas. Pero nos cuesta vencer nuestro carácter, nos cuesta vencer nuestros miedos, nos cuesta vencer muchas cosas que tenemos por dentro, el orgullo, las mentiras, los vicios que todavía siguen estando. Hay vicios que te están ocultos para la gente, pero no oculto para Dios. Entonces nosotros entendemos, podemos ganar batallas allí afuera, pero nuestras propias batallas siempre nos debilitan. Este hombre se sacaba la coraza, la armadura y quedaba al desnudo. Su familia sabía cómo era, temeroso, miedoso. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Llegamos a la casa y creemos que gobernamos allí afuera, hicimos lo que teníamos que hacer, pero llegamos a casa y la esposa los conoce. ¿Me está entendiendo? Hay un montón de debilidades humanas que tenemos nosotros, que únicamente lo conoce lo que están alrededor nuestro. A este hombre le pasaba lo mismo, las actitudes malas.
¿Cómo fuimos a la iglesia, levantamos las manos, pero llegamos a la casa y ya te haces el pesado, me lastimás con palabras, no te gusta nada, no te gusta lo que te cocino, no te gusta esto, no te gusta el otro? Entonces estamos demostrando nuestras debilidades. Y eso, hermano, nos cuesta a nosotros vencerla en nuestras casas. Podemos vencer allá afuera, podemos predicar muy lindo, podemos venir a la iglesia, ganar un montón de gente ahí afuera, pero no podemos ganar nuestras propias batallas, las debilidades que tenemos. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Y de eso se trata, de vencer primeramente nuestro yo. ¿Me está entendiendo, verdad? No lo estoy retando, simplemente lo voy a guiar a una victoria en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Naamán había vencido muchas batallas, pero no podía vencer su propia guerra. La guerra interior que todos tenemos. Estaba luchando interiormente, pero estaba fracasando por las enfermedades, lo que la estaba venciendo. Esa enfermedad día tras día iba gobernando su vida. Esa enfermedad día tras día iba tomando posesión, cada vez más débil, cada vez con más temor, porque cuando le pasa a uno sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? En la casa no entendemos cuando está faltando el alimento para nuestros hijos, y cuando salimos afuera tratamos de solucionar, pero llegamos a la casa y vemos que a nuestros hijos les falta, vemos que está faltando, que están carentes de una cosa, de otra. O cuando hay una enfermedad, ni Dios lo permita, vemos cómo esa enfermedad está avanzando en nuestra casa, para afuera, en el trabajo, en cualquier lado podemos ser una persona, pero llegamos a nuestra casa y nos confrontamos con nuestra realidad. Y eso nos trae temor, nos trae lucha, problemas. Y este hombre, la lepra que tenía era un símbolo de pecado, eso dice la Biblia. Y a veces el pecado frena el pecado, hermano, delante de Dios, porque usted puede ocultar el pecado a las personas que están a su alrededor, pero ante Dios no podemos ocultar nuestros pecados, nuestras debilidades. Él te conoce, me conoce. Símbolo de pecado, de la autosuficiencia. Él tenía esto, de su dependencia, pero Dios quería enseñarle primero y después sanarlo. Es lo que le pasa a usted muchas veces. ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué no te entregás? Decile a tu hermano, tenés que aflojar, baja la guardia, decile. Deja que Dios te ministre. ¿Por qué luchás con tus propias fuerzas? ¿Por qué peleás muchas veces con tu propio intelecto o creyendo que lo vas a poder solucionar? Baja la guardia. ¿Me está entendiendo? Deje que Dios gobierne, deje que Dios ministre, deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Te va a doler, sí, pero es el trato de Dios. A Cristo no le fue fácil entregarse, iglesia. Anoche veíamos un símbolo de lo que pasaba, latigazos por latigazos. Veíamos el sufrimiento, pero Él aguantó porque tenía que hacer el sacrificio. ¿Y usted cree que en los caminos de Dios no va a tener aflicciones? Claro que vamos a tener. Vamos a tener confrontamiento. Dios te va a confrontar porque no es fácil, hermano, no es fácil llegar a un nivel espiritual. Seguramente te va a doler, te van a traicionar, te van a mentir, te van a lastimar, te van a desechar, muchas cosas van a pasar, pero una cosa te digo, de todas esas cosas Dios te comienza a levantar, Dios comienza a elevarte un poco más arriba, Dios comienza a sacar ese egocentrismo, Dios comienza a sacar, a restaurarte. El verdadero Néstor que Dios quiere no es el orgulloso, no es el peleador, no es aquel enojón, no es aquel que hacía cosas, que estaba pecando, no. El verdadero que Dios quiere descubrir te va a ir tratando, cada día te va a ir tratando y va a salir el mejor obrero, la mejor obrera, el mejor marido, la mejor señora, va a salir los mejores hijos. Por eso, si estás en prueba, dale gracias a Dios. Si estás en prueba, ese es el camino, porque cuando pases y te atrevas a cruzarlo, viene el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nos cuesta, hermano. Tremendo. Versos 5, 6 y 7 dice que salió llevando plata, oro, vestidos preciosos, carta de recomendación.
Pero de entrada le fue mal porque casi provocó una guerra entre Siria e Israel. El rey se enojó, lo consideró como una provocación, tuvo que intervenir el Hijo de Dios. Siempre en los problemas, en los pleitos, siempre tiene que haber un Hijo de Dios que intervenga para aplacar. Dice que Naamán creyó que con su currículum podía obtener beneficios, con su dinero, con las prendas que llevaba, con su cargo, con su estado social. Y eso para Dios no sirve. Eso para Dios es nada. Así que no te creas el importante. No te creas tan importante. Carta de recomendación. Lo primero que nos enseña la palabra es que hay actitudes nuestras que ofenden a otras personas, en especial a Dios. Y no estoy hablando de actitudes simples, son acciones que acarrean problemas, chisme. Si la Biblia te dice que no debes chismear, ¿tú crees que vas a ser bendecido si lo haces? Si la Biblia condena al chismoso, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué le prestamos oído a eso? Para dejar entrar y envenenar nuestro corazón. Dios va enseñando acciones que nos acarrean problemas, pero nos cuestan cambiar en nuestras vidas. Entonces Dios necesita trabajar en esa área. Orgullo, mentiras, pecados, Dios va a ir trabajando. Pero es necesario que nosotros le permitamos a Dios. Este hombre se acarreó con un montón de problemas. Aún nuestra forma de ser, actitudes que dañan al otro, y eso debemos corregirlo, pedirle a Dios que nos muestre, que nos ayude a cambiar de actitud. El verso 10, Eliseo envió un mensajero, ni lo atendió. Se le paró al frente de la casa del profeta, y el profeta envía a su servidor, al mensajero, ni lo atendió. Y se enojó. Eso pasa cuando dice, bueno, yo creo que me tendría que atender. No, hermano. Pasa muchas veces cuando hay orgullo, cuando hay ego. Pasa que cuando queremos nosotros aparentar ser alguien, ni lo registraron. Naamán se enojó porque no estaba acostumbrado a que le cierren la puerta en la cara. Naamán no había experimentado que lo mande un criado. Andá y metete al agua, al Jordán, metete 7 veces. Un criado le estaba dando una orden. Por eso se enojó. Y hay gente que se enoja cuando queremos corregirlo. Quiero decirte que si estamos aquí es para corregir, para bendecir. No es para otra cosa. No es para hacerte mal, al contrario, queremos hacerte el bien. Cuando un líder, un hombre, un obrero te corrige, es justamente para eso, para que veas cuál es el camino verdadero. El enojo nos trae problemas cuando le damos lugar. Hay gente que se enoja cuando lo corrige. Me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, estábamos en la iglesia chiquita y había un muchacho que salía de la iglesia, se iba a fumar afuera. Se iba a fumar. Y el día que lo corregí se me enojó, no fue más a la iglesia. Nunca más visitó una iglesia. Por lo menos que yo sepa. Entonces cuando uno quiere corregir, porque lo que hacemos es corregir con amor, porque eso es lo primero que nos enseña, lo que dijo Jair. Si no hay amor en las palabras, hermano, es imposible corregir a alguien. Si no hay amor en la corrección. Entonces cuando nosotros nos enojamos porque alguien nos corrige es porque hay algo que está funcionando mal dentro de nosotros. Porque si un jefe te dice que vayas y que zanjees
todo lo que, y te enojás y no lo querés hacer, te van a correr. Le hacemos caso porque necesitamos el trabajo, con Dios es lo mismo. Haga caso porque usted necesita una vida eterna. Haga caso porque Dios lo va a bendecir. Haga caso porque Dios tiene planes con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El enojo trae problemas, nos roba la paz. ¿Cuántas veces llegamos enojados del trabajo a la casa y comenzamos justamente a decir y a hablarlo en la casa? No tiene que ser así. Y la gente comienza de adentro de la misma casa, comienza a no tener paz. ¿Por qué? Porque el papá le pasó esto. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Me está entendiendo, verdad? Otra de las cosas que quiero que hay que vencer en nosotros mismos son las murmuraciones. Es impresionante cómo las murmuraciones te alejan de la amistad de Dios. Es impresionante cómo te alejan de las amistades, de los verdaderos cristianos. Te van alejando, te van sacando, te van corriendo, no quieren estar con vos, porque sabe que el espíritu de murmuración es contagioso, es la lepra, pecado. Entonces cuando uno se para en las cosas de Dios, yo no quiero que alguien venga a perturbar mi comunión con Dios. Y eso es lo que todos debemos hacer. Antes, mejor es reprender, corregirlo con amor, o decirle acá no vengas con eso. Las murmuraciones son terribles, por eso nosotros necesitamos entender que nos alejan. El enojo trae murmuración. Naamán se fue enojado y comenzó a murmurar en el camino. ¿Qué se cree en esto? Que en mi lugar no hay mejores ríos que esto, hay mejores aguas. Y casi pierde el milagro por su actitud. Muchos perdemos el milagro por esas actitudes. Cuando Dios quiere trabajar, cuando Dios te quiere bendecir, siempre hay un choque, hay algo que me dice, ¿y este quién me viene a decir? Entonces se volvió enojado, casi pierde el milagro por esa actitud, pero ahí estaban los buenos amigos, que hablándole lo convencieron y que no le diera importancia para que él sea sanado, y lo aconsejaron. Por eso, rodéate de buena gente, rodéate de buenas personas que te van a llevar a que se concrete, a que recibas el milagro. Por eso dime con quién te rodea y te diré quién eres. Qué bueno es tener buena gente que nos rodea, que nos aconseja, gente de reino, que harán que el milagro suceda. Cuando hay gente que te apoya en tus quejas, esas personas no son buenas. Porque sabés que fui a la iglesia, pero... Y lo otro, sí, si tenés razón, mejor no vaya más, listo. Desechá a esa persona porque no son de reino, no te van a llevar a la bendición. Pero cuando hay gente que dice, bueno, pero aguantá, cabezón, cabezona, si Dios te va a bendecir ahí, y entonces vos volvés a retomar y después llega la bendición. Te das cuenta que esa gente que te aconsejó es de bendición. Rodéese gente del reino, iglesia. Rodéese de gente que lo bendiga, de gente que lo apoye. Rodéese con la gente que le da buen consejo, aquellos que están a su lado, aquellos que van a venir a su lado a decirle, seguí adelante porque Dios te va a bendecir, porque la gloria de Dios se va a manifestar y a su nombre. También hubo una sensación de fracaso en esa expedición porque el general se volvió enojado. Si su criado no lo contenían, hubiera sido un fracaso el viaje. ¿Y cuánta gente fracasada hay por no seguir los pasos de Dios? ¿Cuántos matrimonios fracasados por no dejar entrar a Dios en el matrimonio? ¿Cuántos hogares destruidos, fracasados por no dejar que Dios gobierne? Cuando Dios está en el hogar, te aseguro que van a haber luchas, pruebas, pero de la mano de Dios va a salir bien la cosa. Porque Dios nos va a seguir trabajando, Dios va a tratar, pero ya no hay esos gritos, esos portazos, esos golpes, esos insultos. Ya no van a estar. Anda ahora mejor, listo, se terminó. Y la oración cambia la atmósfera.
La oración cambia porque la presencia de Dios viene y comienza a haber un arrepentimiento, comienzas a pedirse perdón, comienzan a poner música de adoración, porque Cristo está en medio nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya termino. Qué bueno es tener estos amigos. Los fracasos, no todos los casos son malos. Los repetidos fracasos son las huellas que hay en el camino hacia un éxito. Vas a fracasar, pero levantate y volverlo a intentar. Vas a fracasar, te vas a caer, pero vas a volver a intentarlo. El fracaso te enseña que por ahí no es, hay que rodear o hay que hacer distinto. ¿Me está entendiendo? Dios tiene cosas tremendas. La persona que no arriesga nada, nada hace, no tiene nada y no es nada. Puede evitar el sufrimiento y el dolor, pero no puede aprender, no puede crecer. Muchas veces evitamos el trato de Dios, pero no hay crecimiento. A veces te quieren corregir, te vas. No, vuelvo después. Te estás perdiendo la corrección de Dios, el crecimiento te estás perdiendo. Lo imposible triunfa muchas veces sin sufrir. O sea, es imposible triunfar sin sufrir. Todo hay que pagar un precio. A todo tenemos que ponerle todas las ganas. Y van a haber gustos amargos, van a haber algo como a derrota. Pero cuando nosotros entendemos que le estamos bajo la voluntad de Dios, que Dios en nuestra vida y salimos victoriosos, recibimos nuestro milagro. Este hombre fue y se metió porque los amigos, los siervos que estaban con él, le dijeron, vamos a metete. Y dice que él murmurando, masticando y gruñando ahí un poco, se fue y se metió. Dice que se metió y cuando salió se encontró igual, todo lastimado. Dice que se volvió a meter. Y cuando salió del agua otra vez, vio que seguían las heridas, que no había cambio. Se metió por tercera vez y al salir del agua, vio que las llagas todavía sangraban en su cuerpo. Se metió la cuarta vez, se metió la quinta vez, se metió la sexta vez. Y yo creo que hasta ahí todavía se seguiría viendo la inmundicia de su cuerpo. Pero se metió la séptima vez. Y algo pasó dentro del agua. Dice que al salir, la piel se comenzó a sanar. Dice que al salir su piel se volvió como la de un niño. ¿Qué te habla esto, hermano? Insista, persevere. Tal vez en el primer intento te vas a ver fracasado. Tal vez en el primer intento vas a ver que no sucede nada. Pero vuelva a intentarlo. Vuelva a meterse otra vez. Y tal vez en el segundo no vas a ver diferencia del primero, ni en el tercero, ni en el cuarto. Pero va a llegar un momento, iglesia, que tus milagros se van a comenzar a ver. Van a haber un momento en la iglesia, en tu cuerpo, en tu vida, que vas a ver cómo Dios te comienza a restaurar, cómo Dios comienza a ministrar tu corazón. Y vuelve a intentarlo. Fracasaste, no importa, vuelva a levantarse. Erraste, no importa, vuelva a levantarse. Este hombre salió sano. ¿Por qué? Porque Dios podía haberlo sanado simplemente con una oración, claro. Pero a veces Dios hace hacer cosas locas. A veces Dios te mete en cosas difíciles. A veces Dios prueba la intención de tu corazón. Muchas veces no entendemos lo que Dios... Las veces que hemos llorado con la pastora porque no entendíamos por qué la gente es así, por qué los hombres son así, por qué esta situación... pero no podemos andar llorándole a todo el mundo, somos pastores. Pero tranquilo, porque después ve los frutos.
Dios está tratando con nosotros. Había momentos, hermanos, que nosotros dijimos, ¿para qué elegimos esto? ¿Para qué meternos en esto? Pero había algo que está acá adentro. ¿Qué es lo que tenemos todo? Un fuego, un deseo de servir a Dios, un deseo de amarlo, de demostrarle a Dios que lo amamos, un deseo de seguir batallando, aunque te critiquen, aunque te lastimen, aunque no entienda el porqué. Ese deseo, ese fuego está aquí adentro. Y eso te hace pararte y te hace decir, vamos a seguir adelante. No importa que te cascotee, no importa que calumnie, no importa que la gente no crea en ti. Levántate. Porque Dios en su tiempo te va a dar tu milagro. Golpee las puertas del cielo. Siga golpeando. Hay gente que se abandonó, que ya dijo, no, si ya no tiene solución. No tires la toalla. Decirle a tu hermano, no tires la toalla. Dice que obedeció enojado, murmurando, se metió enojado, pero obedeció. Me hace acordar del ciego que Jesús lo mandó a que se lava en el estanque, que le mojó, primeramente le metió barro en los ojos y después se fue a presentar al sacerdote. En obediencia. La obediencia te va a llevar al éxito. El ser obediente te va a llevar a tu milagro. Hay gente que necesita milagro acá, porque toda la vida estuvo luchando con sus actitudes. Hay gente que necesita milagro porque muchos no han podido dejar ni abandonar esas acciones que sabes que te hacen mal.